Bienvenidos a la tercera parte, clase número 3 de plantación de iglesias. Hoy estaremos viendo dos puntos sobre estos principios encontrados en el plan de Cristo Jesús. Uno de ellos es demostración y el otro es delegación. Hemos visto hasta este momento cómo Cristo seleccionó a sus discípulos, su tiempo que pasó esa noche anterior para seleccionarlos. Y luego el tiempo que tomó asociándose con ellos. Esa asociación les permitió a los discípulos conocer al Maestro de una forma cerca y muy íntima, lo cual permitió también que ellos le imitasen a la forma precisamente que deben de seguirlo. Basado en esto es como nosotros hoy vamos a llevar a cabo, precisamente debemos de llevar a cabo esa relación precisamente con Dios. Así que les invito a meditar en ello y también otro de los puntos que ya hemos visto es la consagración, cómo Cristo se consagró y los consagró a ellos. Y luego también el punto sobre lo que es la impartición. Puntos que hemos visto: impartió poder, les dio el Espíritu Santo para que estuviesen con ellos. Hoy, de nuevo, veremos precisamente el tema, primeramente sobre lo que es la demostración. Jesús puso cuidado en que sus discípulos aprendieran su manera de vivir para Dios y los hombres. Él reconoció que no era suficiente con tan solo traer a las personas con él. Al final de su periodo, él pudo haberles dicho con toda autoridad, y así lo expresó: porque ejemplo os he dado. Ese era el fin, de que aprendiesen de él para que pudiesen ser verdaderamente imitadores de él para llevar el mensaje. El apóstol Pablo aprendió bien este principio y también se lo pasa a sus seguidores de esta manera. En Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz el Dios de paz estará con vosotros. El fin, pues, de Dios es darnos por medio de Cristo el modelo en cómo debemos de vivir nuestras vidas. Esto permite que nosotros hoy, en este tiempo, podamos también llevar ese ejemplo que Cristo nos dio. Demostración es el punto que vamos a ver aquí enseguida. Jesús puso mucho cuidado en esta particular dimensión de su ministerio. Él reconoció que no era suficiente traer un grupo de personas con él si no había también una demostración cercana en que lo pudiesen ver. Una de esas demostraciones que Cristo llevó a cabo fue la oración. Podemos ver a Jesús en los evangelios que después de un largo día de trabajo, en la noche se apartaba de los discípulos, se apartaba solamente lo suficiente para tener ese espacio separados precisamente de él, de ellos, pero no totalmente distanciados. Estaba siempre próximo a ellos para poder, como quiera, que lo viesen. Y esta práctica permitió que los discípulos llegasen a preguntarle a Jesús sobre la misma oración. Aprendían, Cristo estaba mostrándoles cómo
vivir un ministerio y una relación precisamente con Dios. Muy bien. Él explicó también algunos principios básicos de la oración maestra. Se dio como resultado que los discípulos buscaron también esa relación con Dios y le pidieron cómo orar. Cristo estaba listo para este momento cuando ellos le pidieron que les enseñase a orar. Les da este patrón que deben de comenzar con Padre nuestro que estás en los cielos. Allí está Cristo mostrando cómo mantenerse en un ministerio y relacionado con Dios. El pan nuestro de cada día, buscar estas cosas, el perdón continuo que debe de existir en los seguidores de Cristo. Él enfatizó vez tras vez la vida de oración. Este es el fin de Dios, buscando en las personas esa relación con Dios, un corazón limpio, purificado, en paz con los demás. Usando las Escrituras, Cristo fue también muy eficiente en el uso de las Escrituras. Él venía, de acuerdo a Mateo, a cumplir aquello que se había establecido. Otro aspecto de la vida de Jesús que fue vivamente comunicado a los discípulos. La importancia de conocer las Escrituras, de usarlas adecuada y correctamente. Esto era evidente en su vida devocional, personal y al ganar a otros para el camino en el cual él estaba y venía a llamar a las personas. En total hay por lo menos 66 referencias al Antiguo Testamento en sus diálogos con los discípulos, en los 4 evangelios, sin mencionar sus más de 90 referencias sobre la palabra al hablar con Dios. Podemos ver de que Cristo mantenía ese enfoque de oración, enfoque en las Escrituras y mostró a los discípulos cómo vivir en oración y cómo usar también las Escrituras. Principios que deben de ayudarnos a nosotros también en nuestro tiempo. Ganando almas como prioridad. Todo lo que Jesús dijo e hizo tuvo algo que ver con la obra de evangelización. Era su enfoque. Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Por lo tanto, era su continua búsqueda de tener esa relación, esa comunicación, esa demostración a los discípulos con el poder del Evangelio. Él no tuvo que crear oportunidades para enseñar. Las oportunidades se presentaban en forma muy naturales y esas eran las que él aprovechaba. Podríamos decir que esto puede ser bien aplicable en nuestro tiempo cuando las personas tienen en su trabajo la oportunidad de hablarle a otros del poder de Dios, del amor de Dios, del sacrificio de Dios, en forma naturales cuando se presentan. No necesariamente buscar y esperar el momento oportuno, crear esa oportunidad. La gente que anda buscando a Dios, de Dios, están por todos lados, en todo momento, en donde quiera que uno se mueve. Es solamente necesario tenerlo en mente. Enseñando de esta forma, Cristo nos da también una forma simplificada de cómo vivir enseñando el Evangelio, no necesariamente esperando o creando esas oportunidades, sino aprovechando aquellas que se nos presentan. Él era su propio método. Todo lo que los discípulos tuvieron para enseñarles fue un maestro que practicaba con ellos lo que esperaba que aprendiesen.
Esto es el punto clave, demostración. Les mostró cómo. Cristo fue crítico con los religiosos de su tiempo. Él les decía, hagan a sus seguidores, hagan lo que los líderes les piden a ustedes que hagan, mas no hagan lo que ellos, como ellos hacen. En otras palabras, los religiosos de aquel tiempo tenían mucho conocimiento y sabían qué decir, pero se quedaban cortos al momento de cómo hacerlo. Por ello viene el punto de hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. En contraste, Cristo era todo el qué y el cómo. Decía qué, pero también lo vivía. Este es uno de los puntos que se necesitan restaurar urgentemente en nuestro tiempo. Nos hemos olvidado de mostrar el cómo a las personas. El evangelismo fue llevado a la vida delante de ellos en espíritu. El Espíritu Santo ha sido parte siempre del plan de Dios, desde de los inicios, cuando se habla que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre aquel desorden. Allí estaba Dios activamente con su Espíritu, moviendo su plan. El Espíritu Santo hace ese trabajo. De esta manera, Cristo se movió también, movió estos principios, nos dio estos principios, ahí siempre para observar a sus hechos y sus palabras con el poder de Dios presente. Él pasó 3 veces más tiempo explicando la historia a los discípulos de lo que pasó, dando la lección a la multitud originalmente. Este era un método precisamente de Cristo. Es bastante diferente lo que nosotros podemos ver hoy a cómo Cristo llevó a cabo su trabajo. Por ejemplo, en Mateo 13 habló en muchas parábolas y la gente, obvio, no entendía lo que él quería decir y los mismos discípulos lo cuestionaron. Bien, él les dijo precisamente que les hablaba en parábolas con un fin, de que oyendo no entendiesen. Es un reto precisamente que necesitamos nosotros también. Imitar hoy con la gente que quizás no quiere entender, para qué precisamente explicarle las cosas, pero sí a aquellos que están interesados. Eso explica bastante también el contraste, cómo hoy en este tiempo buscamos tener las multitudes a nuestro favor, en vez de mostrarles el cómo y explicarle a aquellos pocos que sí están interesados. Principios que necesitamos restaurar en nuestro tiempo. Debemos estar preparados para hacer que ellos nos sigan de la misma manera como nosotros seguimos a Cristo. El apóstol Pablo habla en estos términos de ser imitadores de Él, del Padre, del Hijo. Y esto es un desafiante, significativo para todo líder, de poderle decir a sus seguidores, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Palabras precisamente del apóstol Pablo que con autoridad, con todo derecho podía decir, porque fue un gran siervo de Dios sometido a su voluntad. Somos el ejemplo, debemos nosotros ser el ejemplo para los demás. Mostrarles cómo requiere vivir en relación con Dios. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mostrar es tener el derecho de decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. A esto, hermano, hermana, que estás tomando esta clase, eres llamado a poder llegar a ese nivel de decir, así quiero ser. Eso es lo que yo quiero hacer. Que es ser ejemplo, mostrarle a las personas el cómo vivir. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido
entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, dice el apóstol Pablo, porque habéis llegado a ser, hacernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Ejemplo también de no ser carga para otros, dice el apóstol Pablo. Principios dignos de ser imitados en nuestro tiempo también. A Timoteo, el apóstol Pablo le escribe y le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ellos harán lo que oyen y ven en nosotros. Así es. Ese es el fin de Pablo. Ese fue el fin de Cristo. Que lo que se viese en él, en ellos, Pablo y Jesucristo, sea imitado por las demás personas. Mostrar cómo un principio muy importante en el plan de evangelización mundial. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Vea el punto central acá. Vea los verbos que aquí se presentan. Lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis, lo que visteis en mí. Qué gran responsabilidad se nos da aquí de ser ejemplo, de mostrar cómo. No solamente decir qué, sino mostrar el cómo. Bien, en este punto que hemos estado analizando, encontramos precisamente lo que es la demostración. La demostración es lo que Cristo hizo al llamar a sus discípulos, llevarlos con él, enseñarles a orar, enseñarles a usar las escrituras, enseñarles el mismo poder de Dios en él. Esto fue lo que hizo para que los discípulos pudiesen imitarlo y seguir a Cristo Jesús bajo esas mismas imágenes patrón. Cristo fue el modelo y debe ser el modelo para nosotros en nuestros días en cómo evangelizar al mundo. No es suficiente decirle a un seguidor qué hacer. Es necesario tomarlo con uno mismo, enseñarle las escrituras, usar las escrituras, enseñarle a orar, orar con él, estar con él, para que pueda aprender totalmente cómo ser un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Porque ejemplo os he dado, dijo Cristo. Y el apóstol Pablo lo imitó igualmente, diciendo lo que han aprendido, lo que han recibido, lo que han oído, lo que han visto, esto hagan. ¿Listo, hermano, para ser imitador de Cristo, de Pablo, como él lo hizo? Bien, te animo a hacerlo. Segundo punto, de la delegación. El fin de Cristo no era solamente traer estos apóstoles con él, sino también delegarles. No estaba para quedarse, estaba para enseñarles cómo y luego delegarles la misión y él regresar al Padre. Comenzó, como se dice, en términos de negocios, de personas visionarias, con el fin en la mente. Su delegación estaba clara desde el mero principio. ¿Qué es lo que él quería lograr con ellos? Se lo dijo: os haré pescadores de hombres. Para muchas personas que no tienen visión, prácticamente viene siendo un fracaso el pensar en dirigir a otros. El líder necesita saber hacia dónde va.
el fin en mente. Desde el principio saber hacia dónde se dirige. Muy importante. No basta decirles qué. Hay que mostrarles. Y hay que dirigirles con claridad. Saber hacia dónde vamos es imperativo. Si no sabemos hacia dónde vamos, ya llegamos. No hay más que buscar. No hay visión. No podemos avanzar. La tarea dada por Jesús a sus seguidores, por otro lado, no significó que era solamente para ellos. Lo contrario, es también para nosotros en nuestro tiempo y necesitamos estar preparados para tomarla y de igual forma que los apóstoles la entendieron, debemos nosotros entenderla, tomarla y procurar esa continuidad de esa misión. Veamos pues un poco más sobre lo que es delegación. Él nunca insistió prematuramente en que ellos hicieran algo. Los preparó. Y sí, claro, les permitió intentarlo sabiendo que iban a cometer errores. Todo principiante comete errores. Cristo permitió que ellos lo hiciesen y estuvo con ellos lo suficiente para que pudiesen tomar bien la misión. Su método era el llevar a sus discípulos a una experiencia vital con Dios. Este es el fin de todo líder. Relacionar a las personas con Dios. Lograr esto es el éxito. Lograr esto es lograr dejar generaciones después que nosotros mismos hayamos desaparecido de este planeta. Él usó a sus discípulos de otras maneras para ayudar en su obra, tales como cuidar de las necesidades prácticas de buscar comida y arreglar alojamientos para el grupo que él seguía. Que le seguía. Hermanos, en un equipo se necesita de varios elementos y todos son parte importante del equipo. Lo podemos ver aquí en Cristo Jesús. Cuando Él caminaba, había alguien que podía llevar aquella bolsa, la bolsa con algún dinero. Cuando había que ir a comprar alimentos, como en el caso de su visita a la mujer samaritana en Samaria, los discípulos fueron a buscar comer alimentos. Y en varias ocasiones esto sucedió de esta manera. Es un equipo. No es solamente la evangelización, conlleva muchas otras cosas. Que estar listo para el trabajo que tome. Él también los dejó bautizar a algunos que respondieron a su mensaje. Le estaba permitiendo que ellos aprendiesen a hacer su voluntad. Él les recordó que al seguirle, ellos serían pescadores de hombres. Este era su fin, es lo que buscaba y procuraba con estos discípulos. Por lo tanto, está guiándolos a ese fin, de que ellos aprendan a alcanzar almas para Dios. Cristo en su vida se encarna, evangeliza y trae a aquellas personas a que lo sigan. Ese mismo ejemplo es el que Él quiere que los discípulos, cuando Él partiese, mantuviesen con ellos y le diesen seguimiento. El tiempo había llegado en que sus discípulos podían ayudarle más directamente en la obra que Él había comenzado. La comenzó y los dejó capacitados para que la llevasen a cabo.
les dio las instrucciones. Por lo tanto, les dijo predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Dos principios que él hizo constantemente: predicar el reino y sanar. Sanar es uno de los retos grandes para nosotros. Obvio que eso depende de la fe, depende de la relación con Dios. Ir a orar por un enfermo implica tener fe por la persona. Creer que Dios sí puede sanar a la persona implica estar listo a relacionarse con Dios para que eso suceda. Les dio instrucciones. Él prosiguió a decirles a quiénes ir primero. También dio instrucciones, quién es primero y quién es segundo en este procedimiento de lo que es el predicar el evangelio. Les dijo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los israelitas eran los primeros, los privilegiados que debían de recibir el evangelio. De esta manera, Cristo dio las instrucciones a quienes ir primeramente. Es importante en nuestro tiempo también entender a aquellas personas que están listas. Lo que aquí le llamaremos en este curso hijos de paz. Repitiendo las palabras de Cristo Jesús. Aquellas personas que están listas para el evangelio. Sigue su método. Esto es precisamente el fin que debemos nosotros buscar hoy. Al ellos ser fieles a Dios, Él se encargaría de que sus necesidades fuesen proveídas. Cristo nos da esas instrucciones de depender de Dios. Cuando Él envió a los 72, o enviaba a los discípulos, les decía que no llevasen bolsa ni alforja. Les dio instrucciones que donde llegasen, allí se quedasen, allí comiesen lo que les diesen de comer. Porque digno es el jornalero de su salario, les dijo. Es un acto de fe. Predicar el evangelio sin antes tener un cheque, una recompensa, es un acto de fe. Un acto de fe que requiere dedicación de nuestra parte. ¿Estamos listos para ello? Pensemos en lo que Dios requiere. A los discípulos se les dijo que concentraran su tiempo a los individuos más prometedores en cada pueblo, quienes pudieran continuar su obra luego de ellos partir. Este es el fin de Dios. Buscar a aquellas personas que puedan recibir el evangelio, retenerlo con ellos y luego pasárselo a otras personas. Un punto que es desafiante de parte de Cristo y en el cual también fue muy claro, es que les dijo que iban a tener adversidades. Ellos serían odiados por todos los hombres. Y sí es cierto, toda persona en todo momento, en toda edad, en toda generación, que en verdad se atreve a relacionarse con Dios y a ser vocero de Dios, tiene oposición, tiene adversarios. Muchas veces viene siendo en el mismo cristianismo que se dan estas batallas, entre la misma familia cristiana. Gente que se opone porque no entiende, porque no está suficientemente ligada con Dios. Aunque su testimonio podía poner en peligro sus vidas, el Espíritu Santo estaba ahí para capacitarlos, para enfrentar con ellos cada situación. Lo bello de Dios es que no nos pide algo que no podamos llevar a cabo. No nos pide algo que sea más allá de nuestras fuerzas. No nos pide algo sin darnos la misma capacitación y poderes para realizarlo. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Así es, nos pide qué hacer, pero al pedirnos qué hacer,
nos da también los medios para poderlo alcanzar, para poderlo llevar a cabo. Los discípulos habían recibido una comisión, pero habían recibido también el poder del Espíritu Santo para que fuese con ellos. Ambas, la comisión como también el Espíritu Santo, es para nosotros, son para nosotros. Necesitamos creerlo, buscarlo y procurarlo. Cristo nos dijo claramente sobre ese particular: pidan el Espíritu Santo, que Dios se los va a dar. Jesús les aseguró que cualquiera que le confesare delante de los hombres sería recordado delante de su Padre en el cielo. Ese es el fin. Es exactamente el fin de Dios. No hay nada que usted haga que Dios no tome en cuenta. Y todo es recordado. Es un evangelio obvio que divide. Les dijo que ellos irían adelante con un evangelio revolucionario, y cuando era obedecido el mismo evangelio, efectuaba un cambio, revolución en la gente y en la sociedad. El evangelio, hermanos, es revolucionario. Cambia, transforma, desafía, incomoda. Aquellos que no están listos para el cambio sufren en el cambio, y aquellos que resisten el cambio se vuelven directamente nuestros enemigos. Pero tenemos dos opciones: hacernos al lado de ellos, quedarnos al lado de ellos, o al lado de Cristo y ser revolucionarios. ¿Qué escoge usted, hermano? Yo le invito a buscar a Cristo Jesús. Unidos con Cristo, Él comenzó dándole su propia autoridad y poder para hacer su obra. Les delegó la comisión, los llenó de poder, de autoridad para llevarlo a cabo, les dio el Espíritu Santo y los envió diciéndoles: vayan. Tan clara era esta asociación que si alguien les daba un vaso de agua, tan solo porque eran discípulos, tal acto de misericordia sería recompensado. Así toma Dios en cuenta todo acto que nosotros hacemos y todo acto que recibimos de otra persona. Dios la toma en cuenta para recompensar también a tales personas. Dios es omnipresente, omnisciente. Todo lo sabe, todo lo puede. Ese es el Dios que nosotros servimos. Algo maravilloso. De dos en dos. Los organizó de dos en dos al darles la comisión, porque claro, dos es mejor que uno. Hay más fuerza, hay más respeto, hay más atención, hay más retención. Y esto necesitamos nosotros también practicar en nuestro tiempo. Pocos meses después de esto, otros 70 fueron enviados, de acuerdo a Lucas, y así los envió de dos en dos. En equipos. El equipo hace fuerza, es más fuerte, es más poderoso. Y es porque necesitamos procurar siempre salir en equipos, porque hay más fuerza, porque se lleva a cabo el trabajo mucho mejor. Él les ordenó ir y hacer su obra. Ese es el mandato, que lo lleven a cabo. Dijo a Pedro 3 veces que apacentara sus ovejas. Como líderes, como siervos de Dios, recibimos ese reto de ir y apacentar aquellas ovejas perdidas, aquellas que no están listas para dar, para ir. Es nuestro deber y con las personas, primeramente, a rescatarlas para Dios, equiparlas para luego poderlas también enviar. Porque Cristo le pidió a Pedro: apacienta mis ovejas. La gente vive sin líderes espirituales. Y la gente que vive sin líderes espirituales, aun cuando tiene éxito en esta vida, tiene vacíos que lo torturan en los momentos de soledad,
en los momentos de encontrarse consigo mismo, sufren. Es porque el Evangelio es necesario para el pobre y para aquel que tiene éxito en esta vida. Sobre una montaña en Galilea, Él dio su gran comisión, no solo a los 11 discípulos. La gran comisión no fue solamente para aquellos, es también para nosotros. Debemos hoy recordar precisamente que Cristo vino y seleccionó a 12 discípulos, y de allí extendió su número de discípulos, porque creó la asociación. Y por medio de la asociación logró también consagración. Y por medio de la consagración permitió que la impartición de su poder, su propio espíritu, también llegase a ellos. Al llegar esa oportunidad, Él también mostró cómo vivir en una relación con Dios. Y esto nos lleva al punto que estamos viendo, delegación. Algo que debemos de tomar y pasar también a otras personas. Fue una proclamación clara de su estrategia para conquistar al mundo. Estos principios de Cristo, si fuesen bien aplicados por toda iglesia, el Evangelio estaría por todo el mundo. Necesitamos no restaurar, porque para muchas iglesias y muchos líderes esto no ha sucedido. Es en realidad iniciar por primera vez, tomando en serio estos principios y llevándolos a cabo, tal como el Maestro nos explicó, tal como lo mostró, tal como lo comisionó a sus discípulos y a nosotros. La mejor manera de estar seguros de que se ha de hacer es asignando tareas prácticas, llevándolas a cabo. Esto pone a la gente en un movimiento. Asigne tareas, sea específico, sea claro hacia dónde va, para que la gente tenga claridad y no se equivoque. Hay que saber hacia dónde vamos. Cristo comenzó con el fin en la mente: los haré pescadores de hombres. El apóstol Pedro nos dice que somos real sacerdocio. Todos, no unos cuantos. Todos debemos de estar capacitados para llevar el Evangelio a otras personas. ¿Cómo se siente? ¿Está listo para ello? Piense en estos principios que hoy se nos dan precisamente. ¿Cómo llevarlo a cabo en nuestro tiempo? La tarea dada por Jesús a sus discípulos, a sus seguidores, no significaba que ya habían terminado en entrenamientos en su escuela. No era eso. Era en realidad el inicio de una gran jornada con Él. Esto es lo que nosotros debemos de procurar precisamente en nuestro tiempo. Aprender bien de estos principios de Cristo Jesús. Seleccionar bien personas que están listas, que son capaces de ser líderes. No importa qué tanta sea la educación, si la tiene o no la tiene, Dios trabaja con ambos. Lo que Dios busca es que sean leales, que puedan ser consagrados, que puedan estar ahí para aprender y llevar el mismo evangelio a otras personas. Pregunto yo hoy, precisamente, ¿estamos haciendo y practicando estos principios que Cristo nos ha dejado? Lo acostumbrado y lo tradicional es presentarse en una iglesia a escuchar qué hacer. Lamentablemente, se ve muy poco en cómo hacerlo. Hoy hemos visto ese punto, demostración. Y seguido, el punto de delegación. Imitemos a Cristo, imitemos al apóstol Pablo. Seamos imitadores de Cristo, seamos imitadores de el apóstol Pablo. Que podamos decir con esa certeza: ejemplo les he dado, como Cristo dijo. O como Pablo dijese: sean imitadores de mí.
Como le dijo a los filipenses, lo que han aprendido, lo que han oído, lo que han visto, esto también hagan ustedes. La comisión de Cristo es llevar a cabo exactamente lo que Él nos enseñó, como Él nos mostró. ¿Estamos listos para ello? Te animo, hermano, a que imites los principios de Cristo, a Cristo mismo, al apóstol Pablo mismo. Estos principios son los que van a evangelizar el mundo. Te felicito por estarlos estudiando. Te animo a que los lleves a cabo. Y Dios está listo para hacer maravillas por medio de ti. Y que la paz de Cristo y su poder estén contigo hoy y siempre.